Bendecid el nombre del Señor, cantad con alegría y gratitud. Bendecid el nombre del Señor, cantad con alegría y gratitud. Bendecid el nombre del Señor, cantad con gratitud, cantad con gratitud. Bendecid el nombre del Señor, cantad con gratitud, cantad con gratitud. A Dios cantad con gratitud. Bendecid el nombre del Señor, cantad con alegría y gratitud. Bendecid el nombre del Señor, cantad con alegría y gratitud. Bendecid el nombre del Señor, cantad con gratitud, cantad con gratitud. Bendecid el nombre del Señor, cantad con gratitud, cantad con gratitud. A Dios cantad con gratitud. Bondadoso es tu corazón, por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy alabe al Señor. Todo mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré.
Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces para escuchar la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Desde hace un tiempo atrás estaba leyendo mi Biblia, ahí en los Salmos. Pasando sobre estos Salmos, me llamó mucho la atención uno de ellos, en realidad una frase que aparece en un Salmo, sobre la cual me quedé meditando y he preparado esta pequeña serie de estudios para el mes de mayo, la cual vamos a denominar o llamar Edificando sobre el verdadero fundamento. Quiero que me acompañen en sus Biblias ahí al Salmo 11. Salmo 11, vamos a leer ahí la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Salmo capítulo 11. Espero que todos estén ahí abriendo sus Biblias, ¿sí? Sus teléfonos, sus computadores. No sé, donde tengas tu Biblia, ahí estamos en el Salmo 11 entonces, y leemos la palabra del Señor. Recuerden que leemos de la Biblia de las Américas. La Escritura dice así: en el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar el oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Es bien interesante cómo actúa el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Porque, como les decía yo mientras estaba leyendo este salmo, me llamó la atención esta frase que aparece allí en el versículo 3. El salmista dice: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y esa es una pregunta bien interesante que en ese momento me llamó mucho la atención. Me llamó la atención poderosamente porque es una pregunta bien interesante la que se hace David, en este caso, que es el autor de este salmo, haciendo esta pregunta, ¿no es cierto? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? David estaba viviendo un tiempo bien difícil. Aquellos que decían ser sus amigos se habían vuelto en su contra. Estaba siendo perseguido. Y claramente en este tiempo de crisis bien dura, ¿cierto? Y lo ven por el tenor del salmo, ¿no es cierto? Él comienza diciendo: el Señor es mi refugio. ¿Cómo ustedes dicen a mi alma, hablando a los que escucharon, ¿no es cierto? Huye cual ave al monte. Yo no puedo escapar. No puedo escapar de mis enemigos porque el Señor es mi refugio. Ahí es donde tengo que ir. Entonces entendemos que las circunstancias de este hombre, de este salmista, eran bien precarias. Estaba siendo asolado por el enemigo, estaba viviendo en peligro. Y en este tiempo difícil es cuando nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasa si los fundamentos se destruyen, si se cae todo? ¿Sí? Ahora, realmente casi un año después de esta meditación en este salmo, digo yo, qué hermoso es el Señor, ¿sí? ¿Cómo actúa el Señor? Pues hace, no sé, un año atrás jamás imaginamos todo lo que íbamos a vivir.
una crisis social que se desarrolló a partir de octubre, que cambió totalmente nuestra forma de vivir. Y cuando pensamos en el verano, al comienzo del verano, que esto estaba un poco ya más calmado, se desata esta pandemia, ¿sí? Se desata esta gran preocupación, enfermedad sobre el mundo. Y fíjense qué actual suena para una persona diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los fundamentos se están moviendo. Y sabe que muchos de nosotros, como hijos de Dios, hemos visto que estos fundamentos se han visto sacudidos. Se han visto sacudidos. Y si bien David pone esto casi como una pregunta, posiblemente casi como podría ser una casualidad, puede ser, ¿qué pasaría si? Es que a veces nosotros entendemos o creemos que sí, los fundamentos pueden ser destruidos. Porque están siendo atacados constantemente. Ideologías, filosofías, crisis, virus, vienen a atacar estos fundamentos. Vienen a atacar los fundamentos, mis fundamentos, vienen a atacar sus fundamentos. ¿Qué pasa si estos fundamentos caen? O podríamos hacernos otra pregunta, ¿estos fundamentos podrían caer? ¿Podrían caer ante el ataque de los enemigos? ¿Podrían caer ante el ataque del enemigo? Entonces nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si los fundamentos son destruidos? ¿Y sabe qué? Estudiando la Biblia, conociendo a nuestro Dios, podemos tener una certeza absoluta. Y estoy usando las palabras correctas. Certeza absoluta es que estos fundamentos nunca van a ser destruidos. ¿Qué va a hacer el justo si los fundamentos son destruidos? Nada, porque los fundamentos no son destruidos. Pero a veces nosotros pensamos, ¿cierto?, que estas situaciones, que estas crisis, estos ataques, están destruyendo o están moviendo estos fundamentos, ¿sí? Es como decir, se me está moviendo el piso. Nosotros sabemos y conocemos perfectamente como buenos chilenos qué significa eso, ¿no es cierto? Lo hemos sentido por lo menos una vez en nuestra vida, dicen los entendidos. Por lo menos una vez en la vida, un chileno va a vivir un terremoto. Yo tengo el privilegio de haber vivido dos. ¿Sí? Dos terremotos. Y no soy tan viejo para los que ya se están burlando de mí. ¿Sí? Pero fíjense la sensación de inseguridad cuando el piso se empieza a mover y vemos que no tenemos dónde ir. Donde corramos va a haber el mismo movimiento. No hay refugio, no hay dónde esconderse. Hay que simplemente soportarlo, ¿sí? Qué triste, ¿no es cierto?, es pensar que el fundamento se puede mover. Y eso es lo que provoca en nuestras vidas, es inseguridades, ¿sí? Inseguridades. Ahora, lo importante en todo esto, hermano, lo importante en todo esto, querido amigo, es entender que el fundamento es lo principal en una construcción.
hemos participado en la construcción de nuestro edificio, ¿sí? De nuestra iglesia, nuestro templo. He tenido la oportunidad de participar en construcciones, en varias construcciones, ¿sí? Como ayudante, no como maestro. Pero he tenido la oportunidad de participar en construcciones desde la nada. Qué hermoso, ¿no es cierto?, es ver un terreno vacío, sin nada sobre él y después con una linda casa, ¿sí? Pero eso requiere trabajo, eso requiere esfuerzo. Pero lo importante de todo es que lo fundamental en todo esto es comenzar bien. Comenzar bien. Y es por eso que cuando nosotros queremos construir, levantar una construcción, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia abajo. Ir hacia abajo. Y parar, construir un buen fundamento. No sé si ustedes, yo creo que los más antiguos, no voy a decir los más viejos, los más antiguos en la iglesia tuvieron la oportunidad de estar y de ver ahí cuando estaban construyendo el templo, ¿cierto?, nuestro edificio ahí, y el gran hoyo que hicieron para parar un edificio de 4 pisos, porque estamos contando el subterráneo, ¿cierto? Si eso es lo fundamental, si eso es lo trascendental, si no hay un buen fundamento, todo lo que pongamos sobre toda construcción que levantemos allí va a ser frágil. Va a venir un movimiento terrestre, un sismo, y se va a caer. Va a venir un viento fuerte. Nosotros no tenemos huracanes a ese nivel, pero si estás en un lugar donde hay un huracán, ¿no es cierto?, existen estos huracanes, viene el viento y ¡pum!, se lo lleva todo. Entonces, por eso es tan importante mirar al fundamento. Lo primero que tenemos que hacer es debemos mirar el fundamento. Número 1 es eso. Cuando nosotros miramos el fundamento, tenemos que observar que existen 2 posibilidades en estos fundamentos. Fíjense qué es lo que dice el escritor bíblico Pablo. El apóstol Pablo escribe su carta a los Corintios. En su primer carta a los Corintios, el apóstol Pablo, y ahí en el capítulo 3 de esa carta, de la primera carta a los Corintios, les estoy dando tiempo para que vayan hasta ahí, en el capítulo 3 y el versículo 11 dice lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo 3 y el versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense, miramos el apóstol Pablo en cierta forma casi está haciendo una mirada al pasado. Y está diciendo, este fundamento ya está puesto. Este fundamento ya está puesto y fue puesto por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y ese fundamento es Cristo. Fíjense, yo miro este fundamento y veo a la persona de Cristo, veo la intervención divina en este fundamento y hago la pregunta que hizo el escritor David, ¿no es cierto? Si los fundamentos fueran destruidos, en realidad, ¿el fundamento puede ser destruido? Y mi respuesta tendría que ser jamás. Jamás. Este fundamento no puede ser destruido. Es indestructible. Porque es el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Sí no podemos negar algo.
que aunque el fundamento es indestructible, puede ser atacado. Va a ser atacado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos entrega a nosotros la responsabilidad, a ti y a mí, nos entrega la responsabilidad de construir sobre este fundamento. Fíjense que dice el escritor ahí, seguimos leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 3, esta vez el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Paremos un poquito ahí. Dijimos recién que el fundamento lo había puesto Dios. Y Pablo ahora dice, yo pongo el fundamento. Es que a lo que Pablo se está refiriendo, ¿no es cierto?, es el fundamento de la palabra de Dios. Él fue quien llegó ahí a Corinto. Él fue el que enseñó la palabra de Dios. Él fue el que les reveló, el que les mostró la persona de Jesucristo. Ese es el fundamento al cual el apóstol Pablo se está refiriendo, ¿cierto? Seguimos ahí en la lectura. Leamos de nuevo. Dice, conforme a la gracia que de Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y fíjense, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo sobre edifica encima. Se da cuenta que esta responsabilidad que Dios nos entrega es a construir, ¿sí? A construir. Tenemos el fundamento, lo estamos viendo. Vemos la calidad de este fundamento en el cual Dios nos dio, indestructible. Pero también entendemos que este fundamento va a ser atacado porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo al cual el Señor Jesucristo describe de la siguiente forma. Fíjense en el Evangelio de Juan y el capítulo 10 y el versículo 10. El Señor habla de este enemigo y se refiere a él de la siguiente forma. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. El enemigo viene con ese propósito. El propósito que tiene el enemigo es destruir. ¿Sí? Él viene y quiere echar abajo esta construcción que nosotros estamos teniendo, esto que nosotros estamos queriendo edificar. Aún es más, debemos entender que no solo el enemigo quiere destruir, pero ¿sabe qué? Es interesante porque el salmista ahí en el Salmo 11 dice, no solo que el enemigo quiere destruir, sino que también Dios quiere probar. Dios quiere probar. Dios quiere probar la calidad de la obra que nosotros estamos construyendo. Fíjense, Salmo 11 y el versículo 5 dice, el Señor prueba al justo y al impío. El Señor prueba al justo y al impío. Es por eso que el escritor Pablo, el apóstol Pablo nos dice, ojo, cada uno de nosotros tiene que ver, tiene que tener mucho cuidado con qué está edificando. Tenga cuidado cómo edifica encima. Y después él sigue diciendo y sigue escribiendo a los hermanos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos manejar diferentes tipos de materiales para construir. Después nos vamos a meter en esta construcción. Pero antes lo estoy haciendo mirar este fundamento. Recuerde, este fundamento, cuando nosotros lo miramos, vemos que es un fundamento indestructible, que jamás va a caer. El terremoto más grande no le va a provocar ningún daño. Pero también entendemos que este fundamento va a ser probado.
va a ser remecido. ¿Con qué propósito? Con el propósito de probar la construcción que está encima de este fundamento. Me acuerdo muy bien, el 27 de febrero del año 2010, esa madrugada, ¿sí? Después de verificar que estuviera todo bien en casa, ¿no es cierto? Que la familia estuviera a salvo fuera de la casa. No voy a decir en qué condiciones salimos de la casa, pero recuerde que era la madrugada. No voy a hablar de otros también que salieron casi en forma vergonzosa de sus casas a esa hora de la madrugada del terremoto, ¿sí? Pero sí voy a hablar de una vez que toda la familia estuvo a salvo fuera, ¿cierto? Y después de una acción casi heroica que hice, ¿no es cierto? Después le pueden preguntar a Alejandra también, si no me creen, de entrar a la casa, ¿no es cierto?, en medio de todo el movimiento y rescatar, ¿cierto? Primero me tuve que poner la capa y rescatar a mi perro Maximiliano, que se había quedado dentro de la casa, escondido y asustado. Después de hacer todo eso y que el movimiento más fuerte se detuvo, tuve que entrar a inspeccionar, ¿sí?, a ver en qué condiciones había quedado la casa, a ver si podíamos entrar con tranquilidad a la casa, si no había peligro. Y sí, ¿cierto?, la casa no tuvo ningún problema, aguantó muy bien el terremoto. Después, hablando con algunos hermanos de la iglesia, ¿cierto?, la pregunta era, porque estábamos también en construcción, todavía era el edificio, el templo, ¿aguantó el terremoto? Perfecto, sí, ningún problema. ¿Por qué? Porque el fundamento era sólido, porque el fundamento era firme. Entonces, miramos el fundamento es indestructible. El fundamento es probado, la construcción es probada, pero no solo eso, debemos reconocer que este fundamento, ¿sí?, el punto 2, debemos reconocer que este fundamento es uno solo, Cristo. Cristo. Ya lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 3, ¿no es cierto? Este fundamento, no hay otro fundamento, es único, es exclusivo. Él es Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Que nosotros empecemos a edificar nuestras vidas, a edificar lo que nosotros somos sobre este fundamento. ¿Sabe la característica especial y fundamental, valga la redundancia, de este tipo de este fundamento? Es que cuando hacen unos hoyos, ¿no es cierto?, y empiezan a tirar, a preparar el terreno para la construcción en sí, lo que normalmente se hace es hacer una malla de fierro. Y en esa malla de fierro, ¿no es cierto?, después se empiezan a poner una serie de fierros, ¿no es cierto?, o pilares, que lo llaman, ¿no es cierto?, si va a ser una construcción en ladrillos, en material de concreto, o se dejan unas espigas, le llaman, ¿no es cierto?, unos fierros, si esta construcción va a ser en madera. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que toda la construcción quede amarrada, arraigada en esta fundación, cimentada, dice la Escritura, ¿sí?, firmemente agarrada de este fundamento. Fíjense qué lindo, qué interesante es la figura que la Biblia entrega, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos construir lo que queramos. De hecho, el apóstol Pablo habla así ahí, ¿no es cierto?, en 1 Corintios capítulo 3, acerca de estos materiales.
Y él habla de estos materiales que son madera, heno y hojarasca, o estos otros materiales que son oro, plata y piedras preciosas. Ambos van a ser probados, dice Pablo, y van a ser probados por el fuego. Obviamente que cuando ponemos la madera, el heno y la hojarasca en el fuego, se queman, no permanecen, se destruyen. Pero cuando ponemos el oro, la plata sobre el fuego, provocamos un efecto contrario, que es los purificamos, los mejoramos, les damos más valor, porque al fundir la plata, al fundir el oro, podemos sacarle la escoria, lo que nos sirve, la basura. Entonces es importante que entendamos, que podamos reconocer que este fundamento que Dios puso es Cristo. Este es el mejor fundamento. A Él es que nos tenemos que agarrar. A Él es que nos tenemos que amarrar. ¿Sí? Creciendo con Cristo, avanzando con Cristo, nuestra construcción debe ser hecha, debe crecer, tomada de la mano del Señor. Si no es así, nuestra construcción va a caer fácilmente. Si no nos aferramos al Señor, nuestra construcción va a caer fácilmente. Va a venir el movimiento y nuestra construcción se va a ir al piso. Tú y yo tenemos que fundarnos, afirmarnos, agarrarnos de este fundamento. Este fundamento es el Señor. Dios tiene un plan determinado para nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros. Y cuando nosotros podemos entender ese propósito de Dios en nuestra vida, podemos ir creciendo. Podemos ir formando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Todo eso nos ayuda a arraigarnos, a afirmarnos en este fundamento. Si lo que Dios quiere tener finalmente, querido hermano, que cuando yo estoy amarrado a este fundamento, me transformo en una sola pieza. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que yo esté agarrado de tal forma a Él, de tal forma unido a Él, que seamos uno. Que seamos uno. Cristo en mí. Cristo en mí. Y de esa forma tener una relación personal con el Señor. ¿De qué forma yo puedo tener una relación personal con el Señor? Viendo a este fundamento. Quizás tú por primera vez estás escuchando esto. Quizás por primera vez llegaste a esto, no sé cómo, y estás escuchando esta predicación. Y dices, y te preguntas, ¿cómo es que yo puedo aferrarme a este fundamento? ¿Cómo es que yo puedo llegar a tener una relación personal con Dios? ¿Sabes qué? Dios quiere hacerlo. Dios no está lejano a nosotros. Dios quiere tener una relación personal contigo. Pero lo primero que tenemos que hacer es arreglar un pequeño problema que nosotros tenemos con Dios. Nosotros inicialmente como raza estamos separados de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre está lejos de Dios, apartado de Dios, por una barrera que nos separa, que se llama pecado. El pecado te aparta de Dios. La Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado me separa de Dios. ¿Qué es pecado? Es hacer, pensar y decir
todo lo que el Santo Dios no pensaría, no diría y no haría. Eso abarca muchas cosas. Incluso la Biblia dice que Dios lo encerró todo bajo pecado. Pero también la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo vino con un propósito a este mundo, querido amigo, Cristo vino con el propósito de no volver a que nosotros pudiésemos tener esta relación con Dios, a que ya no fuésemos más enemigos de Dios, sino que ahora convertirnos en parte de la familia de Dios. Pero lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy un pecador y reconocer que ese pecado me aparta de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a Dios? Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la forma de llegar a Dios? La forma de llegar a Dios es Cristo. Él es el camino. Él es la vida. Fíjate que dice la Escritura aquí en el Evangelio de Juan. Dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que Dios pide? Lo que Dios pide es que nosotros, como decía antes, reconozcamos nuestro pecado. Reconozcamos que por nuestro pecado estamos separados de Dios. Pero también lo que Dios nos pide es que nos acerquemos a Él a través de Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo. Ahora tú me puedes decir: sí, por supuesto que yo creo en Dios. Por supuesto que yo creo en Jesús. Pero lo que Dios quiere, amigo, no es que tú creas en forma intelectual en Él. Lo que Dios busca es que tú pongas tu esperanza en Él, que tú pongas tu confianza en Él. No es simplemente creer en Cristo como un personaje de la historia, porque me lo enseñaron, porque lo pude leer en un libro, o porque, fíjate, el tiempo está dividido en antes de Cristo o después de Cristo. No, va mucho más allá de que eso. Va al punto de decir: yo estoy poniendo mi esperanza en Dios, estoy poniendo mi futuro en Él. Cristo vino a este mundo, caminó en este mundo y hizo muchos milagros, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Pero ¿sabes qué? El propósito de Cristo al venir a este mundo no era ese. El propósito de Cristo al venir a este mundo era llegar a la cruz. Llegar a la cruz. Él nació sabiendo que su fin era la cruz. Por eso es que cuando Juan lo vio, Juan el Bautista, lo vio venir hacia el río Jordán, él dice: ahí, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo vio como un corderito que iba a ser sacrificado por el pecado del pueblo. ¿Crees a esto? ¿Crees a esto? Porque te voy a leer un pasaje más de la Escritura que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque sabes que la historia no termina ahí con un Cristo crucificado. Qué triste sería. Qué triste sería que la historia terminara con un Cristo crucificado, con un Cristo en una cruz, muerto. No, Él al tercer día resucitó. Hace poquitas semanas atrás, el mundo cristiano celebró la Semana Santa. Y la celebración de la Semana Santa culmina con la máxima de las celebraciones, el Domingo de Resurrección.
Pues ese día es el día en que Cristo resucita y se levanta de entre los muertos. Hoy nosotros tenemos a un Dios vivo. Tenemos a un Cristo vivo que te dice, ven, ven. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Cuando nosotros tomamos este paso, cuando tú y yo hace un par de años atrás, muchos años atrás, tomé este paso de decir, sí, reconozco que soy un pecador, que por mi pecado estoy separado de Dios y que si no creo en Cristo voy a vivir la eternidad separado de Dios, tomé la decisión que yo tengo que cambiar la eternidad. Tengo que cambiar mi eternidad. ¿Y de qué forma? Invité a Cristo a mi corazón. Le dije, Señor, creo en ti. Creo que llegaste a la cruz. Creo que en esa cruz moriste en mi lugar. Y creo que al tercer día te levantaste de entre los muertos. Y hoy estás vivo. Ese es el camino. Si tú tomas esa decisión, si tú crees esto de todo tu corazón, la Escritura dice que comienzas a tener una relación con Dios. Dios echa el fundamento. Ahí está el fundamento puesto. Ahora, si tú hiciste esa decisión, nos invita a todos. Vamos a construir. Vamos a iniciar esta construcción. El fundamento ya está puesto. Cristo en nuestros corazones. Creciendo, desarrollándonos, siendo formados a la imagen del Señor Jesucristo. Ese fundamento es indestructible. Ese es el camino a seguir. ¿Los fundamentos pueden ser destruidos? Jamás, jamás. Sí van a ser probados, sí van a ser remecidos. Y depende de ti y de mí que el edificio no caiga. ¿Con qué materiales construimos? Desde la próxima semana vamos a estudiar y empezar a estudiar que tenemos que construir ciertas cosas, edificar ciertas cosas en nuestra vida. Juntos vamos a ponernos el casco de seguridad, los guantes, los zapatos de seguridad. Vamos juntos a agarrar las herramientas y vamos a construir juntos. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque un día tú transformaste nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día tú llegaste a nuestras vidas y nos mostraste la gran necesidad que teníamos. Estábamos separados de ti, muertos en vida, pero tu Hijo Jesucristo nos dio la luz. Él es la vida y por ende nos dio la vida. Y a partir de ese momento es que nosotros podemos tener una relación personal contigo. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro fundamento. Y a partir de este instante tenemos que empezar a construir, a edificar, primero que nada, tu persona en nuestras vidas. Ir formándonos a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesús. Que Él sea nuestro modelo. Que Él sea nuestra meta a alcanzar. Y Señor, te pido, si es que hay alguna persona en este momento viendo esta grabación y aún no te conoce a ti como su Salvador, que tú tocas su corazón. Que Él pueda entender la necesidad que tiene de ti. Que su alma está perdida, pero que tú también le das la oportunidad de volver, de llegar a ti, sin ninguna condición, sin nada que hacer más que creer en el ofrecimiento que tú le haces. Te agradecemos por tu infinita misericordia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, como les dije, tenemos que prepararnos para empezar a construir. Así que a partir de la próxima semana, venga preparado, ¿sí? Porque iniciamos la construcción. Si tienen algún comentario, si quiere decirme algo, comunicarse conmigo, puede dejar después ahí en los comentarios del video sus preguntas, sus inquietudes. Antes de terminar, queremos invitarnos a continuar viendo el video, porque vienen los avisos. Eso es muy importante para que usted conozca cada una de las actividades que estamos realizando durante la semana y así usted pueda participar de cada una de ellas. Una vez finalizado este video, el turno es de los niños, para que ellos tengan su enseñanza especialmente realizada para ellos. No se pierda esta oportunidad, invite a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, para que disfruten de este hermoso tiempo. Nuevamente, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Yo quiero primero darle gracias a Dios y a todos los hermanos, hermanas que, bueno, no puedo decir más cosas porque yo tengo mi corazón, porque no puedo hablar, porque para mí es una cosa maravillosa que Dios nos manda, porque primero Dios, porque hay que decir primero gracias al Señor, como tenemos una familia, que la familia de Dios, y te doy gracias al Señor primero y un gran gracias a todos que están apoyando a mí en esa circunstancia con mis hijos, y desde en mi enfermedad. Hay muchas personas que me apoyan y me ayudan de toda manera, y hasta ahora están apoyando a mí. Y te doy gracias al Señor por eso, y a la Amalia, a Amalia y a Gina. Increíble. Y la Gina no puede decir más nada, solamente Dios, porque la recompensa no viene de mí, viene del Señor. Y a la señorita y mi hermano Jaime y Joel, Karen. Y el conductor que estaba, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús, sí, Jesús que estaba conmigo, ya que vine a mudarme por acá, y te mando un abrazo a todos, y como están filmando en Dios desde hoy y para siempre. En nombre de la IBBN queremos agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas que pudieron colaborar para nuestra hermana Caitlin y sus hijos. Este apoyo fue en ofrendas, artículos para implementar su habitación, mercadería, obra de mano y, por supuesto, sus oraciones. Sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, con gratitud en nuestros corazones, porque se ha demostrado que la enseñanza exhortada en Zacarías estos últimos domingos está haciéndose carne en nuestra congregación.